Oramos. Señor, venimos ante tu presencia para darte las gracias porque podemos estar a través de este medio hablando, Señor, y enseñando. Gracias porque tú has permitido que tengamos esta época, esta tecnología, y te pedimos por aquellos pastores y líderes que están también enseñando de la misma manera. Te suplicamos para que la palabra no regrese vacía, y por aquellos hermanos que todavía en todas las iglesias siempre están los que no se conectan por X razón, Señor, que aprendamos la lección que tú nos estás dando cuando rechazamos nuestros templos, nuestras iglesias, la oportunidad que tuvimos y ahora no sabemos, Señor, todo lo que pueda pasar. Líbranos, sabemos los números que está diciendo el gobierno de que puedan morir miles y cientos de personas, Señor, que escuchar esos números nos preocupan, nos asustan, pero sabemos que tú no eres un Dios eres un Dios que nadie le puede poner número. Tú eres el que pone números, tú eres el que das la vida, quita la vida, tú eres el que pone gobernantes, quita gobernantes. Ponemos en tus manos a Venezuela, nuestros hermanos allí, nuestros hermanos también en China, las iglesias subterráneas, los hermanos que tenemos en España, en Italia. Te pedimos, Señor, en especial por Marlene, la doctora Marlene, bueno, allá en España, sé con ella, con su vida. Protéjala, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana Marlene es la hermana del hermano Bueno, la esposa del hermano Bueno, Cubercino Bueno. Así que manténganse en oración. Ella está ahí en la línea de fuego en España. Tenemos muchos doctores aquí también así que oremos. Y voy a estar poniendo nombres de pastores que conocemos. Oren por ellos. De hecho, pondré también el nombre de capellanes que conocemos del ejército que están ahora mismo en este tipo de línea de fuego con personas que están enfermos, militares, y el Señor tiene que poner su mano porque no es difícil. Vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a estudiar con este estudio con el título El mensaje de Jesús sobre los últimos tiempos. Espero que a veces cuando no tenga contacto levantando la cabeza hacia la cámara, ustedes así todos se enfoquen en los pequeños puntos e ideas que pusimos, que es lo más importante. En algún momento el técnico ahí, el hijo mío, estará moviendo la cámara hacia mí, hacia la pantalla para que puedan ver y también marcar alguna nota. Vamos a estar estudiando Mateo capítulo 24 y recuerden que cualquier pregunta pueden hacerla. Esperamos que dé tiempo. Hay un delay o un retraso de aproximadamente entre 10 y 15 segundos, pero lo que no puedo responder, yo lo respondo y lo escribo y lo pongo en el blog pastoral. Así que tengan eso. Si me da tiempo, pues mi esposa que está ahí en la parte técnica con mi hijo, pues me dirá la pregunta y yo la responderé. Y si no puedo responderla, pues no importa, nadie se ofende. No hay nada mejor que le den la libertad a uno, y si no me la dan, yo me la cojo, que me digan, es decir, no conozco, después respondo. Eso lo aprendí en el seminario, con buenos teólogos que decían, cuando uno no sabe algo, no sabe. Y si tiene problemas, que la coja con el Señor o con Dios. Al fin y al cabo, es su palabra. O que la lea. Así que trataremos de responder, pero me gusta decir esta aclaración. Vamos a leer en las Escrituras entonces, en el libro de Mateo. Dice así. Mateo capítulo 24. Voy a leer del 1 al 8. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares,
pero todo esto es solo principio de dolores. Por favor, Melanie, ¿puedes apagarme el aire para que no me dé en la cabeza? Oh, ya se apagó, ya se apagó. Gracias, I'm sorry. Ahora, este es el famoso sermón de Jesús, su famoso sermón profético. Es largo, pero recuerden que vamos a tener un estudio bíblico en dos partes. Lo hemos dividido en dos porciones. Y quiero, ya que digo esto de dos porciones, que decirles que es bueno que siempre lea las Escrituras porque así ayuda a entender en el contexto. Y antes de hablar del tema, me gusta preguntar siempre o responder la pregunta, ¿qué importancia tiene este tema? Bueno, yo creo que cuando se hablaba antes de lo que decimos en teología, profeticismo, o profecías, o temas escatológicos. Escatología es de estudios de las últimas cosas, escatón de últimas cosas, logos, de donde viene la palabra, el final de estudios es ciencia, de donde viene la palabra lógica, por eso usted tiene terminología con esa palabra. Pero es bueno responder de una manera bíblica por qué es bueno, y valga la redundancia, este tema. Y al meditar en la introducción, me vino a la mente, o estuve mirando a Job. Job tenía entre sus amigos uno llamado Zofar. Y Zofar le dio una explicación del por qué estaba viviendo y experimentando los momentos difíciles que estaba viviendo. Y eso está en el libro de Job. Y entonces Job lo que le respondió, Zofar le habló en el capítulo 20. Pero en el 21 Job le respondió, y el versículo 34, esto es lo que dice: ¿cómo pues me consoláis con palabras huecas? De vuestras respuestas solo queda el engaño. A veces queremos buscar consuelo, pero nos damos cuenta que a veces las palabras son huecas, son vanas. Como la palabra hebrea jabé, que es vana. Literalmente escuché al doctor Bruce Walker explicar que significa en su origen esa palabra un saco lleno de aire. En el hebreo antiguo. Usted tiene un saco lleno de aire, es hueco. ¿Cómo pues me van a consolar con palabras así? Y a veces queremos dar consuelo en momentos como este. A veces es difícil. A veces es mejor quedarse callados o calladas, depende de quién consuele, a escuchar palabras como las que le dijo Zofar a Job, porque eran palabras que no edificaban. Eran palabras básicamente donde le decían, cuando leen al final del capítulo 20, lo que le está diciendo básicamente es que tú te mereces el hambre. Poniéndolo con mi traducción, mi propia traducción, ustedes pueden leer eso cuando le habla del hambre, que se acabó el pan y todo, porque hay momentos así difíciles, momentos de miseria, y no sabemos cómo vamos a terminar este tiempo. Pero yo considero que los pastores y los que enseñamos las Escrituras tenemos que ser realistas. Tenemos que dar palabras de consuelo y esperanza, pero de una manera realista. Lo primero que tenemos que entender es que Dios lo tiene todo en sus manos. Dios lo tiene en sus manos, Dios es el que crea, Dios es el que... Y cuando digo crea todo, lo he dicho en todos los sermones y estudios de una u otra manera en las meditaciones. Cuando digo que Dios es el que crea, es literal, no se le escapa nada, ni siquiera un virus. Dice las Escrituras que Dios hizo aún el malo para el día malo. Nos guste o no nos guste, está en las Escrituras. Así que Dios hizo las cosas malas aún, que le llamamos malas, en un tiempo, por algo preciso. Esto muchos dirían, qué teología tan determinista, tan drástica, tan dura. No, hermanos, es realista. Y en el realismo hay que darle el honor y la gloria a Dios.
Cuando hablamos de profecía, hay que darle el honor y la gloria a Dios. Una ilustración, más adelante, en las próximas semanas, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, no porque es el tema, no es la época, no, es porque tengo la costumbre de pedirle a la iglesia los miércoles, los que asisten a los estudios bíblicos, un libro que quieran estudiar en el año. Y escogieron dos, y el primero que escogieron es Apocalipsis. Ya se estudió en la iglesia, pero lo vamos a repetir. Pero una de las cosas que decimos de Apocalipsis es que no nos afanamos viendo las profecías, sino lo que el libro enseña en cuanto a la adoración, en cuanto a quién es Dios, nuestro Señor, y en cuanto a la manera de Dios actuar con su pueblo en tiempos difíciles y de caos. Ese es el corazón, porque lo demás es interpretación. Cuando vemos a Jesús, queremos darle a ustedes ánimo con estas palabras del Señor, pero viéndolo de una manera realista y práctica, que nos enseñe, para que nuestros consejos y de consuelo no sean de palabras huecas. Así que, para hacer esto, debo de comenzar en el versículo 37 del capítulo 23. Recuerden que cuando se hicieron las divisiones de la Biblia hace 600, 700 años, con el objetivo de memorizar las Escrituras, sobre todo, 500 años, con las reformas, para que el pueblo pudiera memorizar y estudiar las Escrituras y entender dónde estaban los predicadores y los maestros bíblicos. Las divisiones a veces causaron, a la hora de estudiar, confusión. Y les voy a decir algo, el versículo 37, todo este final del capítulo 23, está en conexión con el capítulo 24. Cuando Jesús llegaba a Jerusalén, en un momento dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta, pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo quiero en este estudio apuntar dos metas. Primero, para hoy, que las profecías incluyen los problemas que van a acontecer, las que el Señor dijo. Y segundo, en el próximo estudio vamos a tratar de responder cómo vivir en ese tiempo apocalíptico que el Señor Jesús, o al cual el Señor Jesús se refirió. Pero para hoy quisiera que nos enfocáramos en tres cosas, para ver los problemas. Y tenemos problemas en el corazón de la fe cristiana, eso fue lo que Jesús enseñó. Tenemos problemas en la ecología mundial y tenemos problemas en la vida religiosa y en las familias. Y Jesús profetizó eso. Y esos problemas son peores que las pandemias, porque esos sí son problemas más serios. Y Jesús habló de eso. Así que, ¿por qué yo menciono esto? Bueno, porque a la hora de hablar sobre, ¿por qué menciono el final del capítulo 23? Porque para ver el mensaje profético de Cristo hay que ver en qué contexto lo dijo. Y es bueno mencionarlo, porque Jesús le dijo a los apóstoles, refiriéndose a Jerusalén, que ellos mataban a los profetas. O sea, mataban a los siervos de Dios, los apedreaban a los que enseñaban la palabra. Y por cierto, eso es lo que pasa hoy en día. Quieren apagar las voces de los que hablan de Dios, de los que hablan de Jesucristo. En el mundo entero están persiguiendo en muchos países a los cristianos, pero aquí no los dicen. No lo dicen como deberían de decirlo. Yo siempre me quejo y pongo el ejemplo de China. Ahora hablamos de China, de esto de la pandemia, de las enfermedades y todo. Pero de China todo lo que se decía es que las cosas de allá es mejor porque es más barato y las compañías producen allá. Y esto no es política, es realidad. Pero a la misma vez que había todo esto con China, había algo pasando de lo cual muy pocos decían. Y es que los cristianos eran perseguidos. Claro, el mundo no le interesa porque el mundo mira a los cristianos, nos miran a nosotros como gente loca, gente
que no sabemos nada, gente ignorante. El mundo que no tiene a Cristo nos mira así. No podemos evitarlo. Es la realidad. Por eso es que el mundo cierra los ojos y no le interesa. Y los cristianos tenemos que hablar. Y entonces Jesús mencionó eso y dijo: ¿cuántas veces quise juntarte? Juntar a tus hijos como la gallina. Ese es el concepto de iglesia que tenía Jesús. Quise formar siempre mi asamblea, mi iglesia con mi pueblo. Este es mi pueblo. Cuando el Señor hablaba en el Antiguo Testamento, la palabra que utilizaba para reunir al pueblo de Dios era asamblea, y Moisés llamó a la asamblea, y Moisés leyó el libro, la ley, el Torá a la asamblea. Era la palabra que utilizaban en hebreo, que por cierto, cuando se hizo una traducción en el Antiguo Testamento, en aquella época, del hebreo al griego, la palabra se llama Septuaginta. La palabra que se utilizó para asamblea era iglesia, de donde viene la palabra iglesia. Así que antes de Cristo existía eso. Jesús quería armar su iglesia, pero no lo quería. Jesús entonces en ese ambiente, en ese contexto, dice: bueno, está bien, vuestra casa se va a quedar desierta. Muchos dirían que se refiere a las casas nuestras, la casa de los creyentes o del pueblo de Dios en esa época, o se refería a la nación de Israel por completa, que era la nación, era la casa, era el Bet Yahvá también, la casa de Dios. Y luego el mismo Jerusalén, la ciudad de Dios, donde estaba el edificio principal, el templo, la casa de Dios. Así que iba de grande a pequeño hasta llegar al templo. Parece que eso era el caso, lo cual en el año 70 se cumplió esto, porque vino famoso emperador Tito y destruyó a Israel. Pero tuvieron advertencia, mucha advertencia. Dicen los historiadores y hay muchos escritos sobre eso, que muchos cristianos, sobre todo, bueno, no hay muchos escritos, han encontrado algunos escritos donde habían cristianos que decidieron irse de Jerusalén, no por la persecución de los judíos, etcétera, hacia los cristianos, sino porque ellos sabían que algo grande estaba en el ambiente que iba a pasar. Y muchos se fueron huyendo antes que viniera la gran invasión a destruir a Jerusalén y destruyeron el templo. ¿Por qué yo hago esta introducción tan larga, conectada con este capítulo del sermón de Jesús? Porque la advertencia ha sido grande. La palabra de Dios ha hablado. Mirando la televisión sabemos que aún en el mundo pagano, muchos no cristianos, científicos y muchas personas, y aún políticos, y hoy me enteré que aún reportes del gobierno hablaban de un tiempo difícil, de una pandemia que iba a pasar. Pero yo quiero decirles, ¿le hicieron caso? No le hicieron caso. Entonces, vamos a ver las cosas que Jesús enseñó y no se le ha hecho caso como debe de ser. Cosas de advertencia. Dice entonces, en este contexto, él habla que él salió del templo y bueno, él advierte de lo que iba a pasar y que un día iba a regresar. Él se fue, le dio las profecías, iba a regresar, y cuando regresaba iba a ser en el momento en que le iban a llamar bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, iba a venir como el rey triunfante. Esa fue la gran entrada, la entrada triunfante. Jesús, y él se sentó allá en el monte. Entonces se le acercaron y le dijeron: Señor, lo que tú has dicho es fuerte, explícanos esto. ¿Qué quiere decir todo esto? No entendemos. ¿Qué quiere decir esto? Y para colmo le añadió que podían derribar el templo y en 3 días reconstruirlo. ¿Qué estás enseñando, Jesús? Bueno, estando él sentado, dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Del fin del siglo. Aquí van las señales. Jesús comenzó a enseñarles, versículo 4. Van a haber señales espirituales. Dice versículo 4 y 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos vendrán en el nombre de Cristo. Cuando yo leo esta expresión, siempre me llama la atención las doctrinas
de la revelación contemporánea de muchos. El Señor me dijo, el Señor me habló. Yo tengo en mi colección de escritos y de libros y libros religiosos, libros escritos sobre profecías en otros grupos religiosos. Y tengo ahí de varias personas. Y tengo una en particular de una señora que en un momento me dio un folleto y me dijo, mira Israel, yo tuve una profecía sobre Estados Unidos. Y yo leí aquello y le dije, bueno, si esto es parte del Señor, esto hay que publicarlo, hay que decírselo a la sociedad bíblica. No, así tampoco. Bueno, ¿es palabra de Dios o no? Nosotros vivimos en época donde todo viene así, empaquetado con eso. Muchos en el nombre de Cristo. En otra ocasión me senté con cierta persona que escuché predicando y me gustó por un buen tiempo, lo escuché por varias semanas. Y vivíamos en Orlando, trabajábamos en un pueblo que se llamaba Apopka, y cuando iba un domingo me apuré cuando terminamos el culto por la tarde y fui para ver si me lo conocía porque estaba predicando unos estudios excelentes. Se llamaba la doctrina de 1 contra 12, cómo el apóstol Pablo clarificó cosas que los apóstoles de Cristo no recibieron, pero él sí. Aquel hombre se llamaba Jesús Miranda. Terminamos discutiendo allí en el último banco de esa iglesia que él estaba plantando en Orlando. Tenía mucha gente y yo fui a verlo muy contento. Luego, con los años, él se vino a llamar el Cristo Hombre y luego se cambió el nombre al 666. Yo vi a aquel hombre y me acuerdo cuando hablaba, bueno, yo terminé yéndome de aquella discusión. Yo le dije, yo no sé qué tú crees, pero esto es una locura. Tu elección, tu predestinación no es la mía. Y es más, tu gracia no es mi gracia. Creemos en dos gracias diferentes. Me voy, esto es una locura. Y así me fui. Muchos vendrán en el nombre de Cristo. Y Jesús advirtió. Y muchos engañarán. Aquí hay un detalle interesante en este estudio bíblico. Noten eso, no solo que vendrán en su nombre, sino que a muchos engañarán. Cuando vemos el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue engañado en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Y aún por demonios. El mismo Saúl, el pobre, estaba tan apartado de Dios que tuvo una revelación que hasta vio un demonio ahí manifestado. Alguien vino, un espiritista, y le trajo supuestamente a Saúl y habló le trajo a Samuel y habló con Samuel. Eso pasa hoy en día. Muchos serán engañados. Así que si la profecía es interesante aquí para comenzar el sermón de Cristo, es que muchos creyentes van a ser engañados. Pero ahí no se queda ahí. También va a haber o existir señales violentas, aumento de las guerras y las malas noticias están relacionadas con la guerra. Dice el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Noten el mensaje de esperanza de Cristo. Muchos dirán, pero ¿hay esperanza aquí? Claro que sí. Dice, mirad que no os turbéis. En todo esto, yo quiero poner esta línea práctica. Hemos tenido muchas guerras. Vamos a tener más guerras. Va a haber mucha tragedia. Muchas cosas malas. Pero la palabra de Cristo en esta profecía es que no os preocupéis. No os turbéis. Pudiéramos hablar de mucho sobre la guerra. Déjenme decirle, en este momento hay guerras en el mundo. No tenemos a veces ni ideas. Hay pequeñas guerras, hay pequeños combates, más de lo que nos imaginamos. Esta es una nación que está en guerra, por si usted no lo sabe. Y hay que ponerse en la mano de oración constantemente. Y ahora con este enemigo invisible, peor todavía. Pero por supuesto, nosotros tenemos que entender que el peor enemigo es el diablo, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor nos advierte sobre ese león. Y el león tiene hambre, y recuerden, usted y yo estamos en el menú. No podemos pensar que podemos librarnos. No es así. Dice la Escritura bien claro, oiréis de guerras y rumores de guerra. Comencé por la palabra de turbarse, pero comiencen ahora el orden para estudiar esto más
de manera más expositiva. Oiréis de guerra. Noten, oiréis. Había una revista que existe en Estados Unidos, desde aquí, las selecciones Reading Digest. Y había una frase muy interesante, yo nunca la leí, pero una tía mía nos dijo que leyó la frase que decía: si usted no está preocupado es porque usted no ha visto noticias. Era una revista antigua, existe hoy en día, pero en aquella época se leía más. Y tenía frases memorables, una sección, si no me equivoco, yo era pequeño, chiquito cuando la leí en casa de mi abuela, y recuerdo esa sección. No leí esa frase, pero escuché que decía esa frase en una de las revistas. Así que si usted está preocupado es porque no ha escuchado noticias. Pero no se preocupe, en todo esto viene la esperanza. No, tú ves, el Señor va a cuidarnos. Él va a proveer lo que necesitamos. No se queda aquí. Viene algo también que, por cierto, estamos viviendo. Señales ecológicas. Dice la Biblia que Jesús predicó: y habrá peste. Lo pueden seguir leyendo. Y habrá pestes, y habrá hambre y terremotos. ¿Qué clase de trío? ¿Qué clase de tres mosqueteros? Enfermedades y habrá pestes. El Señor es así. El Señor manda cosas. Muchos queremos decir, para ponerlo más suave, permite. Quisiéramos decir eso, hermanos, pero en las Escrituras se nos habla bien claro que el Señor dijo: yo enviaré la espada, yo levantaré. Es más, aquellos que iban a invadir al pueblo de Dios para llevarlo al cautiverio, si leen el libro de Reyes, van a ver que hasta ellos tenían que ser ungidos, que cualquiera no podía invadir al pueblo de Dios. No era cualquier cosa. Cualquier general no se levantaba para destruir al pueblo de Dios. Así que las enfermedades es lo mismo. Cualquier enfermedad no aparece. Habían profecías, pero en todo esto tenemos que saber, el Señor lo dijo. Va a haber hambre. Ahora estamos preocupados con esto del hambre y la gente corriendo. Y no había empezado y ya los de origen cubano, yo soy cubano, ya habían corrido. Como ya vivieron las experiencias de tenerlo todo y perderlo en un día, pues entonces corrieron y todos se ríen del papel del baño. Recuerdo en una ocasión diciéndole a unas personas un día, venezolanos, un día, esto hace 10 años, un día ustedes no van a tener papel de baño. Y decían: no, eso nunca va a pasar en Venezuela. ¿Saben qué pasó? Muchos dirán: eso es política, pastor. No, esto es realidad, es una experiencia, una anécdota, algo que yo vi, que dije, que pasó, y todo el mundo vio estas cosas. Todo el mundo que ha vivido experiencias así puede enseñarle. Bueno, ¿saben qué, amados hermanos que escuchan este estudio? Viene tiempo de hambre. Quizás sería bueno escuchar las advertencias y orar, porque todavía no se ha tocado fondo. Queremos dar ánimo y queremos que tengamos fe y queremos que tengamos la esperanza, pero eso va parejo con la realidad de la tragedia. La tragedia va a estar, pero tengan ánimo. Y vamos a tener terremotos diferentes en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolor. Oye, Señor, no te basta con todo lo que has dicho, ahora añade. Pero todo esto es solo principio de dolores. Y esta es una expresión interesante porque tiene que ver con el parto. Cuando una mujer está dando a luz. Principio de parto. Eso se refiere a esos dolores. Pero también habla de la persecución religiosa. Esta es una señal real que falta, pero que vamos a experimentar. La razón por la cual no hay una persecución religiosa grande en los Estados Unidos es porque no hay diferencia entre los cristianos y el mundo. Cuando el mundo ve lo que son los cristianos, no son bienvenidos. El Señor nos advierte: van a tener tribulación y sufrimiento.
El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Yo me maravillo de cómo nosotros ignoramos este pasaje. Nosotros los cristianos somos gente odiada. El mundo no nos quiere. Yo no sé qué necesita la iglesia, las iglesias, para entender esto. No nos quieren. Quieren eso bonito, que Dios te bendiga. El amor. Te doy de lo que me sobra. Queremos hablar del amor y de la oración y todo. Y el mundo utiliza el lenguaje. Ustedes los artistas de Hollywood, God bless you. Y uno dando bendiciones así. ¿Qué es eso? No es así. Esta profecía del Señor Jesús va a tener puntos después que termine esto en la próxima semana. A partir del versículo 13 va a haber mucha esperanza que nos va a enseñar en sus profecías. El Señor nos va a decir 6 cosas de cómo vivir este tiempo difícil. Pero hay que entender esta realidad para entender el mensaje de Cristo. No podemos tapar el sol con un dedo. Hermano creyente que escucha esto, usted no es bienvenido en este mundo. No somos bienvenidos. Y cuando el mundo quiere a alguien cristiano, algo no está bien. Quizás porque está diciendo cosas positivas, todo el mensaje que el mundo quiere oír agradable, pero la realidad es que existe sufrimiento y se va a poner peor. Pero en eso tiene la esperanza verdadera. Dios lo tiene en sus manos. Y no solamente esa persecución religiosa, sino que habla de la apostasía como resultado de la persecución. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quisiera hablar mucho de este pasaje. Aquí hay para hablar positivamente de cada línea. Pero quiero dejarles con la última expresión de en los estudios de Excel, que se llama Periscope. Por lo menos cuando yo estudié hace 15 años. Y era la división en inglés de los párrafos griegos. Quiero dejarles con este final. El amor de muchos se enfriará. Yo dije cuando iba a anunciar este estudio que iba a dar puntos prácticos y es lo que he tratado. Este último, no lo olvidemos. Allí en su hogar, allí en su casa, puede ser que el amor comience a enfriarse. Y es una realidad. Porque cuando no hay relaciones, cuando no hay amistad, cuando no hay conversaciones, el amor se enfría. Y una de las cosas que el diablo puede lograr con este virus, que él piensa que lo tiene en sus manos, no es él. Dios es el que lo tiene todo en sus manos. Él ya piensa que logró hacer que nosotros nos dobláramos. Y hay que hacerlo, hay que ser astutos como serpientes ante este virus. Porque no podemos reunirnos en templos. Sería una tontería. No podemos reunirnos en ningún lugar como grupos, no. Ya él logró eso, pero lo que él no puede lograr es que el amor se enfríe, si verdaderamente existe el amor. Yo no sé, pero a veces he cuestionado 2 Corintios 13, dice que el amor nunca deja de ser. Esa expresión me llama la atención. En consejería, en counseling, estudiamos esas expresiones a veces para dar consejería. Es interesante. En capellanía se estudian esas expresiones para hablarle a personas, a matrimonios de militares y a personas. Pero déjenme decirle algo, en la vida cristiana puede ser que el amor se enfríe. De hecho, estando en las iglesias, hay hermanos que a veces no muestran o no mostramos amor. Quizás en esta profecía sería bueno comenzar a meditar de una manera ya como advertencia y prepararnos en oración. Señor, que el amor no se enfríe. Así que esta breve introducción al sermón de Jesucristo, de las profecías, ojalá que sea de bien. Pero digo, ojalá esa traducción está mala. Ojalá es una palabra, ojalá,
Dios desea, una palabra que utilizó Reina Valera y criticamos eso. Dios quiera, en la expresión correcta de la Biblia, Dios quiera que tomemos esto en nuestros corazones. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay pregunta, pues entonces vale un momentico. En lo que alguien escribe la pregunta, digo los puntos que vi para terminar. Quisimos ver las profecías que tienen que ver con los problemas, la parte mala, la negativa, la fea. La parte bonita en la próxima semana es cómo vivir en este tiempo que hemos llamado apocalíptico. Bueno, ¿qué problemas hay? Bueno, hay problemas en el corazón de la fe cristiana. Hay problemas. Hay problemas que se resumen también en las señales espirituales, como falsos cristos, falsos señores. Hay problemas que tienen que ver con la violencia y las guerras. Hay problemas que tienen que ver con la ecología. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Apostasía es negar. Bueno, literalmente tiene que ser con la palabra división, es crear una división. Un apóstata es uno que crea una división. Si tienes otra terminología griega, sí. Sí. Bueno, con la palabra griega es mejor, sí. Apo es estar parado y entonces te hacía de quitar, de mover. La preposición que indica Sí. de aquí para allá. Sí, mover. Y está así, está parado. Exacto. Quitar de alguien que está parado. Ahora, en el tiempo del antes del primer siglo, y en el primer siglo, la palabra tomó la forma de que, o aplicación para una persona que dividía. Génesis. Exacto, eso es como herejía. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Wow. Bueno, en los estudios, en la escatología, le llamamos eso, lo estudiamos en el área que se llama parousia, es la venida de Cristo. Y ahí en la teología sistemática, los postreros días están los que decimos que comenzaron el día en que Jesús murió y resucitó, en esos 3 días. Y la nueva generación que se refiere a Jesús, de los postreros días, es a partir de ese día, de la época de la gracia. Nosotros, hay un grupo, una escuela de pensamiento que cree eso, yo me uno a eso. Otros dicen que los postreros días van a ser épocas que ellos definen según los tiempos, según las épocas. Hay quienes definen eso como Scofield por divisiones. Divisiones que algunos no estamos de acuerdo con eso. Y entonces los últimos tiempos, el periodo de la gracia, al final le llama postreros días. Pero básicamente es una palabra, vamos a decir, muy relativa en el concepto de teología. Viéndola bíblicamente, postreros días, yo soy de los que dice y enseña que comienzan a partir de que Jesús murió y resucitó. Ya esto todo es postreros días. Muchos dicen los postreros días, por cierto, es el milenio. Otros decimos, no, el milenio no son los postreros días, son un número simbólico. Otros dicen, no, son 7 años de tribulación. No, son un número simbólico. Estamos ya en los postreros días, los últimos días, a partir de que Cristo vino, murió y resucitó. Ya esos son los últimos días de la gracia. El problema está en la palabra iom, o im, de día. ¿Cuáles serán esos últimos días? Bueno, hay que definir días, porque para el Señor, como Pedro mismo dijo, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Así que basado en eso es que decimos que los postreros días es toda una época después de Cristo, toda la época, hasta que Él venga. ¿Quería añadir algo? Aquí tengo a mi papá que lo voy a invitar si quería responder. Todas esas preguntas yo voy a responderlas. Yo tengo esas dos en particular, tengo escritos para eso, las voy a poner en el blog pastoral. Entonces,
yo voy a corregir bien la ortografía para que estén bien listos esos escritos y poderlos poner. Bueno, vamos entonces a terminar en oración. ¿No hay más preguntas? Bueno, yo pensé en cortar esto, pero alguien me dijo, últimamente esto es internet, que no quiere escuchar, alguien que no es de mi familia, el que no quiere escuchar, que apague y que otro día escuche. Así que yo por eso me estoy alargando. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, en estos días estaba hablando con alguien y me preguntó por qué si Dios es amor, permite y manda que pasen todas estas cosas tan malas a la humanidad. Ok, la pregunta es, que alguien le preguntó a Joelsi, si Dios es amor, pues ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas en la humanidad? Aún a los cristianos. ¿Eh? Aún a los cristianos. Aún a los cristianos. Okay. Bueno, la pregunta, yo diría, o decimos en apologética, que la pregunta no sería si Dios es amor, ¿por qué Él permite eso? Eso es una manera de ver el problema del mal. La pregunta es, bueno, si estas cosas malas pasan, ¿cómo es posible que exista un Dios de amor? Es lo opuesto. ¿Cómo es posible que exista un Dios de amor? Y a veces miramos esto malo y nos quejamos por estas cosas malas, miramos a Dios y lo cuestionamos, pero no miramos que a veces en las cosas, aún en las cosas malas, que llamamos malas, Dios se está manifestando o se manifiesta. Por ejemplo, me gusta la perspectiva que le escuché en un momento, creo que era Ravi Zachariah o a Ronald Natch, pero me gusta la referencia. Todo el mundo cuestionaba a Dios por el asunto del tsunami de Sri Lanka. Pero nadie cuestionaba el abuso y el tráfico de niños que había en Sri Lanka. Las violaciones, el robo de niños, el secuestro a los niños por miles. Y como hay una población tan grande, nadie cuestionaba. Pero aquí se sabía. O sea que uno cuestiona a veces las cosas que quieren. Y le escuché la siguiente expresión. Ravi Zachariah, fue a él que se le escuché. Quizás Dios hizo algo bueno, se llevó a todos esos niños para que no sufran más, ya que la humanidad no fue capaz de defenderlos. Quizás esa sea una manera, una perspectiva. A veces, aún en lo malo, Dios tiene un plan que es bueno, aunque parezca que no. Bueno, vamos a terminar ya. ¿Tenías un punto? Te voy a invitar a que... En Deuteronomio 28 Sí. están las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Si hay obediencia, que se lea en el capítulo, Sí. si hay obediencia, están las bendiciones. Si hay desobediencia, están las maldiciones. Así mismo es. Si hay obediencia. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, si hay obediencia, están las bendiciones y si no las maldiciones. Bueno, vamos a orar, repetimos. Esto es largo, pero lo voy a estar advirtiendo, me voy a demorar porque es un estudio bíblico. En estos estudios, con que usted apague, ya es suficiente si no quiere escucharlo, después escucha con calma, pero yo necesito hacer esto para ministrarle a personas los que sí quieran escuchar, de parte de nuestra iglesia y de parte mía como pastor. Vamos a orar. Señor, tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Y miramos las profecías de tu Hijo Jesús, y son fuertes, no nos gustan, porque advierten de mucha tragedia, pero hay hermosura, Señor, en sus promesas, porque es allí donde tú nos vas, en esos tiempos difíciles, vas a mostrar tu gloria. Y en un momento, tu Hijo va a regresar para llevarnos con Él. Por eso, Señor, te damos las gracias por estas profecías. En el nombre de Jesús.